Hay un vacío en nuestra comprensión de los primeros cristianos. Conocemos sus nombres, sus enseñanzas básicas, pero ¿qué pasó con ellos después de la crucifixión de Jesús? ¿Cómo murieron esos hombres que transformaron el mundo? Y más allá, ¿qué secretos se ocultaron en los primeros siglos de la Iglesia, secretos que podrían cambiar nuestra visión de la fe? Lo que la mayoría ignora es que la historia de la Iglesia primitiva es mucho más compleja y fascinante de lo que nos han contado. Existen documentos, evidencias e incluso textos perdidos que arrojan luz sobre estos misterios. Exploraremos las muertes de los apóstoles, las resurrecciones documentadas en la Biblia y las pruebas de la resurrección de Jesús fuera de los evangelios. También analizaremos las traiciones dentro de la Iglesia primitiva y el posible contenido de cartas perdidas del Nuevo Testamento. Al final del video, revelaré un dato sorprendente sobre las cartas apócrifas que nadie conoce. Comenzamos a desmantelar los mitos. Hola y bienvenido. Estás en Católica Fe. En este canal, hablamos sobre el cristianismo y la fe católica. 1. ¿Cómo murieron los apóstoles realmente? Documentos históricos. La imagen que solemos tener de los apóstoles es la de hombres venerables, ancianos sabios que murieron plácidamente en sus camas, rodeados de sus discípulos. Pero la realidad, según los documentos históricos, fue mucho más brutal. La mayoría de ellos sufrieron muertes violentas, martirizados por su fe. Piénsalo así. Estos hombres habían renunciado a todo para seguir a Jesús. Habían presenciado milagros, habían escuchado sus enseñanzas de primera mano. ¿Por qué iban a mentir sobre algo que sabían que era falso, especialmente si eso significaba una muerte dolorosa? Su disposición a morir por su fe es un poderoso testimonio de la verdad del Evangelio. San Pedro, por ejemplo, fue crucificado boca abajo en Roma. San Pablo, decapitado. Santiago el Mayor, asesinado a espada. San Bartolomé, desollado vivo. Cada una de estas muertes es una historia de coraje y convicción. Y aunque los detalles exactos de algunas de estas muertes pueden variar según las fuentes, el patrón general es claro. Los apóstoles estaban dispuestos a dar su vida por lo que creían. Esta es la razón por la que 2. 3. Resurrección de muertos en la Biblia. Casos documentados. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Pero, ¿sabías que la Biblia también relata otros casos de resurrección de muertos? Estos relatos, a menudo pasados por alto, ofrecen una perspectiva fascinante sobre el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Considera el caso de Lázaro. Jesús lo resucitó 4 días después de su muerte, ante la mirada atónita de una multitud. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús, sino que también prefiguró su propia resurrección. Luego está la resurrección del hijo de la viuda de Naín, llevada a cabo por Jesús. Y la resurrección de Tabita por San Pedro en Hechos. Cada uno de estos eventos es un testimonio del poder divino. Para que te hagas una idea de la magnitud de estos eventos, piensa en la ciencia moderna intentando revertir la muerte. A pesar de los avances tecnológicos, la resurrección sigue siendo un misterio insondable. Los relatos bíblicos, por lo tanto, no son solo historias, sino manifestaciones del poder sobrenatural de Dios. Veamos esto desde otro ángulo. 3. 2 pruebas de la resurrección de Jesús fuera de los evangelios. Muchas veces, los escépticos argumentan que la resurrección de Jesús es solo un relato de los evangelios, una historia inventada por sus seguidores. Pero la verdad es que existen pruebas de la resurrección fuera de los evangelios, en fuentes históricas independientes. Estos testimonios, aunque breves, son sorprendentemente consistentes. Un ejemplo clave es el testimonio del historiador romano Tácito, quien menciona a los cristianos y su creencia en un Cristo crucificado y resucitado. Otro ejemplo es la correspondencia entre Plinio el Joven y el emperador Trajano, en la que Plinio describe a los cristianos cantando himnos a Cristo como si fuera un dios. Estas fuentes, aunque no cristianas, confirman la existencia de los primeros cristianos y su creencia en la resurrección de Jesús. Piénsalo de esta manera. Si la resurrección fuera una invención, ¿por qué los primeros cristianos estarían dispuestos a morir por ella? ¿Por qué arriesgarían sus vidas por una mentira? La existencia de estas fuentes externas, junto con el testimonio de los evangelios, fortalece la evidencia de la resurrección de Jesús. Y aquí viene lo que cambia todo. 4. 2 traiciones dentro de la iglesia primitiva. Casos de falsedad.
La historia de la iglesia primitiva no es solo una historia de fe y heroísmo. También es una historia de traiciones, de hombres y mujeres que se desviaron del camino y abrazaron la falsedad. Estos casos de falsedad, a menudo ocultos en las sombras, nos recuerdan que la iglesia siempre ha estado sujeta a la imperfección humana. Un ejemplo notable es el caso de Simón el Mago, un personaje mencionado en el libro de los Hechos. Simón intentó comprar el poder del Espíritu Santo a los apóstoles, revelando una profunda falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la fe. Otro ejemplo es el caso de los gnósticos, quienes distorsionaron las enseñanzas de Jesús con sus ideas esotéricas. Estas traiciones no solo amenazaron la unidad de la iglesia, sino que también pusieron a prueba la fe de los creyentes. Para que entiendas la gravedad de estas traiciones, piensa en una empresa exitosa, que es saboteada desde dentro por un empleado desleal. El daño puede ser enorme, tanto para la empresa como para sus empleados. De manera similar, las traiciones dentro de la iglesia primitiva amenazaron con destruir los cimientos de la fe cristiana. Pero esto es solo la superficie. 5. 3 cartas perdidas del Nuevo Testamento, posibles contenidos. El Nuevo Testamento que conocemos hoy es solo una selección de los muchos escritos que circulaban en la iglesia primitiva. Existen referencias a cartas perdidas, escritas por los apóstoles, que nunca fueron incluidas en el canon bíblico. ¿Qué contenían estas cartas? ¿Qué secretos podrían revelar sobre la vida y las enseñanzas de los primeros cristianos? Por ejemplo, la primera carta a los Corintios menciona una carta anterior que Pablo había escrito a la iglesia de Corinto. Esta carta no se conserva, pero podemos inferir su contenido a partir de las referencias en la primera carta. De manera similar, la carta a los Colosenses menciona una carta a la iglesia de la Odisea, que tampoco se ha conservado. Imagina lo que podríamos aprender de estos documentos perdidos. Podrían arrojar luz sobre temas teológicos controvertidos, ofrecer nuevas perspectivas sobre la vida de Jesús, o revelar detalles sobre la vida cotidiana de los primeros cristianos. Esta es la razón por la que 6. 2 cartas apócrifas que nadie conoce. Existen numerosas cartas apócrifas, es decir, cartas atribuidas a los apóstoles, pero que no fueron consideradas canónicas por la Iglesia. Estas cartas, a menudo llenas de leyendas y enseñanzas extrañas, ofrecen una visión fascinante del mundo del cristianismo primitivo. Sin embargo, la mayoría de estas cartas son desconocidas para el público en general. Algunas de estas cartas contienen relatos detallados de la vida de Jesús, mientras que otras ofrecen interpretaciones alternativas de sus enseñanzas. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro contiene una descripción dramática de la resurrección de Jesús, diferente a la de los evangelios canónicos. Otras cartas apócrifas, como el Evangelio de Tomás, contienen una colección de dichos atribuidos a Jesús, que no se encuentran en los evangelios canónicos. Ahora, la revelación prometida. Muchos estudiosos creen que algunas de estas cartas apócrifas, aunque no canónicas, podrían contener fragmentos de tradiciones auténticas sobre Jesús y los apóstoles. Es decir, aunque no las consideremos inspiradas, podrían ofrecernos pistas valiosas sobre la historia del cristianismo primitivo. Esto nos invita a explorar la riqueza y complejidad de la literatura cristiana primitiva, y a no limitarnos a los textos canónicos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los misterios de la Iglesia primitiva. Espero que este video te haya resultado informativo y estimulante. Si te ha gustado, te invito a suscribirte al canal y a compartirlo con tus amigos. Que Dios te bendiga.